Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Hola familia de Latinísimo TV, bienvenidos a la primera entrega de Salud en Balance, el programa que piensa en tu bienestar. Soy la doctora Alexandra Araujo y desde Alemania los acompaño nuevamente, esta vez para hablar de un tema muy importante y necesario. Por supuesto, no sin antes invitarlos a que formen parte de nuestra querida comunidad en redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Latinísimo TV. Comencemos. Para hacerle honor al Día Mundial contra el Bullying, que se celebra el 2 de mayo, preparamos un programa muy especial con la ayuda de la psicóloga Marilyn Diluvio. Su experiencia le ha permitido comprender todos los ámbitos, sobre todo el educativo y clínico, que se necesitan para estudiar de cerca el comportamiento y actitud que se presenta en la etapa escolar. Hoy tomamos en cuenta sus conocimientos y recomendaciones para preparar un programa completo sobre el bullying o acoso escolar. Si eres mamá, papá, tía, abuela o representante de un niño o adolescente, te recomendamos que sigas esta edición hasta el final para aprender todos juntos lo que necesitamos saber para hacerle frente a los abusos que se han hecho tan comunes hoy en día. Como les comenté anteriormente, el 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying, también llamado acoso escolar. Esta fecha se consagró con el objetivo de concientizar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y adolescentes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida y promovida el año 2013 por la entidad Bullying Sin Fronteras, con un comunicado inicial respaldado por más de 3.000 organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. Esto para concientizar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura. Hoy vamos a profundizar en este tema con una invitada especial en el programa que tuvimos la suerte de poder contactar vía online debido a la cuarentena, así que no se despeguen en sus pantallas que vamos a iniciar con este tema súper importante. Hoy nos acompaña una excelente invitada con más de 10 años de experiencia en la práctica clínica y psicoterapéutica con niños y adultos, quien ha trabajado en el ámbito educativo y clínico, la licenciada en Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y especialista en Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela, Marilyn Diluvio, quien está actualmente residenciada y colegiada en Tenerife, España. ¿Y quién mejor que ella para hablar sobre este tema, esta problemática actual, como es el bullying o el acoso escolar? Bienvenida, Marilyn. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? No, tranquila, tranquila. Cuéntanos cómo estás, cómo te sientes y bienvenida a este programa de Salud en Balance. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, muy bien, en confinamiento todavía, pero bastante bien, gracias. Ok, mira, Marilyn, cuéntanos qué es el bullying. Sí, bueno, creo que es bastante oportuno, ¿no? El tema, sabiendo que hace unos días, pues, fue el Día Mundial del Bullying, el 2 de mayo, y tenemos que entender que el bullying o el acoso escolar es entendido como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido de manera reiterada. Es decir, que es por un tiempo, no es simplemente, bueno, una broma, una agresión, sino que es algo continuado, ¿no? Y por ser un tipo de violencia, pues causa dolor y genera malestar en el otro. Ahora, esta actitud también es vista
El nombre de bullying viene dado por el término bull, que en inglés es toro. Y bueno, ¿qué simboliza un toro? Un toro simboliza agresión, intimidación y generalmente es lo que produce esta persona que agrede en este momento, en este acoso escolar. ¿Ok? Ok. Dicha actitud también consta de tres componentes, ¿no? Y tenemos que primero es intencional, es decir, es a propósito, diríamos en otros términos. Además que se aprovecha el agresor de que el otro niño lo ve como indefenso. Tenemos que entender también que esto se da en pares, en iguales, ¿no? No es una agresión de adulto a niño, porque si no, no estaríamos llamando bullying o acoso escolar, ¿ok? Y que no ocurre una sola vez, sino varias veces, lo que hablé antes de lo que era reiterado, ¿no? Ok. Y cuéntame, existen diferentes tipos de bullying, tengo entendido. Sí, hay bullying físico, un bullying verbal, el social y el ciberbullying, pues que ha tenido mucho auge en estos momentos. Un bullying bien fuerte, porque además que el ciberbullying es un tipo de agresión que no tiene límites, igual que el internet. Entonces es algo que se transmite con mucha facilidad. Hay pues los muy conocidos desde un meme que puede generar una situación de agresión hasta una propagación pues muy rápida. Es algo muy rápido y genera mucha ansiedad a la persona que está siendo bulleada en este momento. También el bullying social, que se da mucho en niñas, ¿no? Vemos que es mucho más de exclusión, no te meto en mi grupo, te rumoreo, hago rumores o algo en una fiesta, no te invito a un cumpleaños, ese tipo. El bullying verbal es pues palabras, más que todo sobrenombres, lo que llamamos, y un bullying físico, pues bueno, patear, morder, todo lo que tenga que ver con un riesgo real a ser herido, ¿no? Claro, claro. Sí, actualmente el ciberbullying o cyberbullying, como lo llaman en Estados Unidos también, o bullying virtual, es uno de los, a, a pesar de que el físico también y los anteriores que dijiste, que es el social, son son, ¿cómo decir? Los que vemos más frecuentes, cada vez también vemos más frecuente el bullying a través de internet. Como dices tú, los memes se vuelven virales y eso causa tal vez una presión más fuerte en la persona que recibe el bullying. Sí. Ok. ¿Y cómo identificas el tipo de bullying? ¿O cómo comienza el bullying? Sí, pues lo importante es verlo como un proceso violento que empieza desde quizás una simple broma, un simple, ay, te empujé, pero esto al volverse más seguido es donde empieza pues a llamarnos la atención, ¿no? Entonces, una cosa puede parecernos chistosa, pero quizás al otro no, entonces también ahí se nos empieza a complicarnos, ¿no? Además que los que observan, aquí es muy llamativo a esto, porque los que observan a veces tampoco saben muy bien qué hacer, porque también hay como miedo a que me buleen a mí o miedo a decirlo porque no sé muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí se empieza a dar toda una dinámica, a veces muy difícil de contener. Por eso que a veces en los colegios los mismos maestros pues se sienten como muy agobiados por cómo manejar pues también este tipo de cosas. Además que la persona que ya es bulleada ya empieza a sentir dolor, quiere evitar a las personas pues que le hacen daño o simplemente, ¿sabes? Empiezan a verse otro tipo de síntomas, ¿no? Entiendo. Ok, Marilyn. Coméntanos cuáles son las características del niño agresor o el niño que comete el bullying. Vale, sí. Pues hay muchos estudios, ¿no? Se ha hablado pues de que es un niño pues que disfruta intimidando, que le da cierto como placer pues esta situación y que tampoco hay empatía, es decir, no me puedo poner en el lugar del niño que siente dolor, que se angustia o que le produce pues cierta incapacidad, porque hay que verlo de que este niño que es bulliado pues siente incapacidad de hacer algo. ¿Ok? A veces puede estar relacionado con familias donde ocurren muchas situaciones violentas, pero a veces no. A veces pueden ser situaciones
familiares donde tampoco se da una buena expresión emocional, se hablan de los sentimientos o de las cosas que me generan. Por ejemplo, ¿qué te produjo esta situación? Esas cosas hay que ponerle significado. Nosotros los psicólogos muchas veces llamamos es darle nombre a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, claro, puede estar sucediendo muchos otros factores que hace que el niño pueda cometer también ese acto agresivo. No por el sí que sea malo, porque esta categorización no es buena, sino más bien es qué está pasando este niño que está cometiendo este tipo de conductas. Puede ser que sea una familia funcional y todavía el niño sea un agresor. Sí, porque también pueden haber otros factores, también hay factores genéticos que también se pueden estar compenetrando ahí en cuanto a los impulsos, en cómo él logre manejar toda esta situación y la familia también sienta temor de cómo manejar con el niño esta nueva conducta también. Es cierto que ambas personas necesitan apoyo, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, el pobrecito el que es víctima, ¿no? Pero es que este victimario también está sufriendo. Muchas de sus conductas van en busca también de una aprobación, en busca de, bueno, yo debo ser el fuerte, a ver, y este contenido de ser el más fuerte, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Entonces también necesita apoyo y contención emocional, terapéutica, educativa también, ¿no? Y en el caso de la víctima, ¿cuáles son las características de una víctima de bullying? Sí, pues en cierto modo antes se había estudiado mucho de que eran como características físicas, ¿no? Ah, bueno, el más bajito, el más alto de la clase, o más bien el flaco o el más gordito, pero bueno, ahora se ha visto que cualquier persona puede ser víctima de este tipo de bullying, ¿no? A veces hasta en el mismo, como hablamos anteriormente, el ciberbullying, pues es tan amplio que cualquier persona puede estar sometida pues, a cualquier aspecto. Pero sí es importante ver que son personas a veces con muy pocas habilidades sociales, quizás síntomas de ansiedad que no te permitan como manejar algunos temas o algunas cosas. Entonces, pues esto ocasiona también ser víctima de bullying o hasta a veces lo que llaman mucho el sapo, el chivato del salón. Entonces, esto pues hace que pueda suceder, ¿no? Ser más fácil o más foco de bullying. El que llora fácilmente, el que se pone más irritable, entonces pues es un poquito más susceptible, ¿no? Perfecto, claro. Supongo que ya el prototipo de persona que era, le decían el nerd de la clase, ya eso no sucede. Puede seguir sucediendo, pero ahora cualquier persona puede, o cualquier niño puede ser víctima de bullying. Solamente si muestra como alguna debilidad, tal vez. Exacto, sí, sí, y además que el agresor también, o el que tiene esa habilidad o debilidad, vamos a ponerle arma de doble filo, pues está como más atento a esas características que son sutiles quizás para uno, pero para él no, él lo ve como un punto para poder enganchar y tener un poco de fuerza ante eso. Ok. Ahora que sabemos su origen y las características de ambos participantes, vayamos a una breve pausa antes de discutir sobre los planes de acción cuando un niño o adolescente están siendo sometidos al acoso escolar. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en la pantalla y nuestra página web www.latinísimo.tv, al igual que las redes sociales de nuestra querida invitada de hoy, @eduxique. Ya volvemos. Muy bien, estamos de regreso con Salud en Balance. El día de hoy estamos aprendiendo de un tema muy delicado con el apoyo de la excelente psicóloga Marilyn Diluvio Fuentes, el bullying o acoso escolar. Es momento de hablar sobre los pasos a seguir cuando este terrible comportamiento ocurre. Entonces, ¿qué debo hacer como niño o adolescente si soy víctima del bullying, Marilyn? Perfecto.
ya que sabemos todas las características y todo lo que pasa en cada uno, lo importante en principio es que el joven o niño cuente también con un adulto o un aliado para poder, ¿sabes?, conversar sobre esto y que pueda ir a otro paso, como bueno, en principio conocerse a sí mismo, tener conciencia de, ya va, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y qué debo hacer? ¿Ves? Pero en principio es generar conciencia de que algo está pasando. Entonces, si yo como niño primero debo explorar, ajá, esta persona me está haciendo esto, tomo nota, qué es lo que me está pasando, concientizo mis miedos, por qué me produce miedo y qué está haciendo el otro para que me genere este miedo. ¿Ok? Y hay un momento de mucha observación, porque a veces, ¿qué es más impulsivo? Bueno, voy a atacarlo, le voy a decir que no me lo haga. No, es más bien observar primero las características de esta persona, que, por qué lo hace, con quién se alía o quiénes son los que están alrededor, en qué situaciones lo hace. Hay más personas a quien les hace esta misma conducta. Entonces, es mucha observación, pero él solo, como niño o niña, no puede. Entonces, buscamos un adulto, un consejero, un terapeuta, un educador, hasta tu padre o tu madre que pueda, ¿sabes?, conversar y tener este apoyo para poder salir de esto, ¿no? Claro, como dices tú, el que haya un adulto puede marcar una diferencia grande entre cómo va a actuar el niño que recibe el bullying. Y ahora que hablas de adultos, porque hasta los mismos adultos a veces no sabemos qué hacer ante el acoso escolar, como dijiste tú anteriormente, a veces los maestros están agobiados y no saben cómo actuar. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué es lo que debe hacer un adulto ante el acoso escolar o bullying? Sí, en principio es también la observación, porque si tenemos un niño en casa que empieza a bajar un poco las calificaciones o sus notas, vemos que también hay algunas señales como pérdida de apetito o aumento de apetito, insomnio o más bien largos periodos de sueño. Entonces también tenemos que ir evaluando también síntomas más somáticos como dolores de cabeza, dolores estomacales muy, muy seguidos. Entonces, pues bueno, ya ahí no tenemos una alarma. Bueno, ¿qué estará pasando? Y indagar con el niño. No tengamos miedo de hablar de estos temas con ellos, con nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque es necesario, mientras más información tengamos, menos ansiedad esta situación nos va a producir. ¿Ok? Y en el caso también del ciberbullying, vemos muchos síntomas a veces de recelo, ¿no? De no mostrar, de miedos a no pasa nada. Entonces, claro, eso también es una alarma, ¿no? Y en ese momento, pues también tener esas pruebas tecnológicas nos van a valer muchísimo. Entonces es importante pues que también resguardemos esas pruebas y que como adultos vayamos al lugar donde sucede también la situación. Si es en el colegio, pues vamos, hablamos con el profesor o director, siempre y cuando protejamos a nuestra víctima también. No hace falta que las pongamos de más, porque ya bastante ha sufrido con ser víctima, con no manejar todo esto, como para que tengamos también que exponerlo públicamente. Entonces, hacerlo bien cauteloso, con cuidado, y bueno, para los maestros, pues qué más que la educación, plantear programas de intervención con nuestros niños en torno al compañerismo, a la empatía, y eso pues también va a ayudar muchísimo. Claro, hay muchos adultos, muchos padres que cometen ese error que tú dices, que es exponer al niño, ya que está bastante estresado o ansioso, y a veces lo exponen tratando de ayudarlo y cometen el error de, más bien de... Porque hay mucho miedo. Porque hay mucho miedo y cuando hay miedo uno comete más errores porque no nos informamos, vamos apresurados, ¿sabes? Los impulsos pues nos traicionan un poco, entonces tenemos que pensar bien. Claro, entonces es una educación para la familia, no nada más para el niño, como dices tú, y definitivamente para el adulto, que es el que tiene que ayudar a salir de esta situación al niño. Perfecto. Ok, Marilyn, por otro lado, también se debe tomar en cuenta cómo todo este malestar se refleja a nivel de salud, como dijiste anteriormente. ¿Existen indicadores en la salud más específicos
o más comunes de un acoso escolar, así como consecuencias físicas del bullying? Sí, y ahí la podemos diferenciar más que todo al corto plazo y a largo plazo. Al corto plazo es más lo que comentábamos anteriormente, síntomas físicos puntuales, las jaquecas, las alteraciones cutáneas, a veces hay alguna erupción en la piel, los trastornos de apetito y sueño, y la parte estomacal, que creo que no, la comenté también anteriormente. Pero a largo plazo, pues vemos personas que quizás tanto el que es bully como el que es acosado pueden presentar mayor consumo de sustancias, pueden llegar a la parte pues también de suicidio, que sería como lo más grave, y muchos síntomas depresivos, mucho más en la parte de la persona que ha sido acosada o violentada pues en este periodo escolar, ¿no? Entonces, que esos son los estudios como más longitudinales, más a largo plazo, que se ha visto pues esas consecuencias. Y en las partes físicas, se ha visto personas hasta con dificultades de caminar, es decir, que como que te han limitado hasta en algunas áreas, ¿sabes? Agresiones físicas importantes y te han limitado en tu manera de caminar, de correr o practicar algún tipo de deporte, ¿no? Increíble. O sea, como pueden Sí. cambiar la vida de un niño, o un adolescente. Sí, por eso hay que tener, bueno, súper pendiente y bueno, con los ojos bien puestos. Ok, Marilyn, esto entonces sería el acoso escolar o bullying a nivel escolar entre niños y adolescentes, pero sucede también en el adulto. Sí, bueno, en el adulto pues se da otro término, pero que es de igual acoso, se llama moving y es un acoso laboral, se da más que todo en empresas o en sitios de trabajo entre mismos empleados o hasta en superiores con las personas, pues sus empleados, jefes y no jefes. Entonces, pues esta situación pues también trae a la larga pues un montón de consecuencias como, bueno, miedos a ir al trabajo, a vincularse con los mismos compañeros del trabajo por miedo a o rechazo a la persona, ¿no? Ok, excelente. Bueno saberlo, no es el mismo término entonces. Se utiliza, ¿cómo lo llamaste? Moving. Moving, M-O-V-I-N-G, o acoso laboral también. Perfecto. La intimidación y el acoso escolar es una problemática que afecta a millones de niños y adolescentes a nivel mundial. Como parte de esta sociedad, no podemos ser indiferentes a esta problemática. Se necesita crear conciencia desde el hogar y en las escuelas para que este flagelo acabe definitivamente. Todos podemos hacer la diferencia con algo tan simple como por medio de las redes sociales, para enviar algún mensaje esperanzador a los padres, a aquellas personas, niños y jóvenes que se encuentran atravesando por una situación semejante, así como también dejando de ser simplemente espectadores o indiferentes. Siempre que veamos alguna situación así, debemos actuar, denunciando y sobre todo, y muy importante, guardando evidencias del acoso como fotos, videos, textos que puedan servir para denunciar al agresor. La psicóloga Marilyn Diluvio y mi persona nos ponemos a la orden si tienen alguna duda o algún caso cercano que no sepan cómo abordar. No duden en escribirnos en nuestras redes sociales. Bueno, hemos llegado al final de este especial sobre el bullying. Infinitas gracias a la psicóloga Marilyn Diluvio por su apoyo y por su experiencia y por todo lo que aportó en esta sección de hoy de Salud en Balance. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sí, bueno, y muchas gracias a ustedes porque creo que estos son espacios que hay que valorarlos y seguir informando, ¿no? Así como yo, pues hay muchos especialistas que estamos trabajando en estos temas y que llegue pues a cada rinconcito, a cada familia, a cada colegio para profundizarlo, ¿no? Trabajarlo y bueno, también ofrecerles pues el espacio terapéutico que pues es mi área, es mi fortaleza. Me pueden seguir también por las redes sociales, Duxique,
o bueno, buscar Marilyn Diluvio y bueno, podrán encontrar también muchos tips y muchas cositas para ir aprendiendo también de esta parte emocional en nosotros. Ok, las redes sociales en Instagram, ¿correcto? Repítelo. Sí, en Facebook también. Ok, Facebook e Instagram con el mismo nombre, EduxPsique. perfecto. De todas maneras, está saliendo por acá abajo la información de tus redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. Gracias a ti, Ale. Ha sido un placer enorme acompañarlos el día de hoy en esta primera edición del programa Salud en Balance. Recuerden cuidarse y mantenerse a salvo. Nos vemos en una próxima edición. Se despide con mucho cariño la doctora Alexandra Araujo desde Alemania. Bye. Música